Bueno, amigos queridos, llega el Comercio TV a nuestras pantallas. Buenos días, hace sol, es una maravilla. Ojalá el día sea así positivo, bueno, con cosas relativamente así, 100. Así es, ya apareció el sol en la capital y eso nos da también mucha energía para continuar con nuestras actividades. Buenos días, amigos televidentes. Gracias siempre por preferirnos y permitirnos ser parte de su mañana, de su día. Tómese un cafecito caliente, desayune rico. Si no le gusta el café, un agua de algo, pero disfrútelo. Vaya recargado. Le vamos a contar lo que el Comercio en su edición impresa nos ha traído ya. Usted lo puede solicitar en todo el país. El 4% de la población aportará más en la crisis. El alcalde Yunda se juega el futuro en 3 audiencias. Contraloría indaga posibles anomalías en la entrega de rutas y frecuencias de buses. Y claro, la noticia de deportes, la tricolor jugará a la defensiva. Esos son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio, que ya está en circulación. Y este jueves se realizará una audiencia en contra de Jorge Yunda por supuesta infracción electoral. La denuncia fue presentada por Sara Serrano y Jessica Jaramillo, quienes impulsaron el proceso de remoción. Colectivos ciudadanos y gremios empresariales convocaron a un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral. Este mes será decisivo para el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Enfrentará 3 audiencias en el ámbito penal, electoral y constitucional. La primera se realizará este jueves 9 de septiembre por una supuesta infracción electoral. La denuncia fue puesta por Sara Serrano y Jessica Jaramillo, una de las ciudadanas que impulsó la remoción del burgomaestre. En donde se resolverá el incumplimiento, es decir, el no acatar la decisión que ratifica la remoción. En la diligencia prevista en el Tribunal Contencioso Electoral para las 2 de la tarde, las partes presentarán pruebas y alegatos ante el juez Arturo Torres a cargo de la causa. Según la denunciante, tiene las pruebas suficientes y en el caso de que fallo sea a su favor, Yunda podría perder su cargo. Se da una resolución que lo retire del cargo porque ya no tendría derechos políticos, por lo que no puede ejercer cargo público, entonces será el juez del Tribunal Contencioso el que tiene que hacer cumplir esa disposición legal. La jornada se desarrollará en medio de concentraciones de colectivos y gremios empresariales. En rueda de prensa anunciaron que realizarán un plantón en los exteriores del organismo electoral para estar vigilantes de cómo avanza el proceso. Para pedir al Tribunal Contencioso Electoral que dé paso a la legalidad, al Estado de Derecho, a la institucionalidad. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, dijo que se suman a la iniciativa porque la ciudad se encuentra paralizada, sin un norte para una verdadera reactivación económica por la disputa de la alcaldía. Quito no puede seguir paralizada. No hemos tenido una sola ordenanza por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito que permita la reactivación del sector productivo. Otra audiencia en contra de Jorge Yunda está prevista para el lunes 13 en la Corte Constitucional sobre la acción extraordinaria de protección que presentó Santiago Guarderas. Y en el ámbito penal el 29 de este mes por posible peculado en la compra de pruebas COVID. Diligencias en las que se podría definir su permanencia en el cargo. Informó Priscila Cadena. Y se puede contarles que magistrados de la Corte Nacional de Justicia aceptaron la apelación de habeas corpus a favor de Jacobo Bucaram Puley. La medida, que no incluye su libertad, califica su detención como ilegal y arbitraria. Se trata de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías y Byron Guillén, ahora en su calidad de magistrados de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Resolvieron aceptar el recurso de apelación dentro de la acción constitucional de habeas corpus, interpuesta por Jacobo Bucaram Puley. Esto una vez que el Tribunal de Garantías Constitucionales, según dice el comunicado, verificó que se restringió la libertad del accionante de manera ilegal y arbitraria al mantenerse una medida cautelar de arresto domiciliario, pese a que se había declarado la nulidad del proceso. Y es que Bucaram Puley presentó un recurso de apelación después de que la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazara su pedido de habeas corpus ante la decisión de la jueza de Pichincha, Verónica Medina, de no emitir inmediatamente la boleta de excarcelamiento, luego de que en junio pasado se declarara la nulidad del proceso por delincuencia organizada que se lleva a cabo en Quito. Cabe señalar, indican que en la sentencia emitida con voto de la mayoría no se dispuso la libertad del accionante, toda vez que previo a la emisión de dicha sentencia se verificó
ratificó que su situación jurídica había cambiado. Esto al haberse revocado el auto de nulidad. Además, que las medidas de reparación integral indican fueron dictadas con base al periodo que el ciudadano estuvo restringido, ilegal y arbitrariamente de su libertad. Informó Marilyn Caramilla. Y con 6 votos a favor y 3 abstenciones por parte de legisladores de UNES, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Ahora la destitución y censura del funcionario en manos del Pleno. Tenemos claro y tenemos presente que se ha golpeado la magistratura del cargo de la Defensoría del Pueblo, el abocado y el llamado a defender los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, los derechos de los ecuatorianos con estas denuncias en su contra. Un presunto abuso de recursos públicos y un presunto también abuso en el ejercicio de sus funciones en relación al rompimiento del toque de queda. Con un proyecto de reformas al reglamento de rehabilitación social y varias autoridades pretenden buscar salidas a la crisis penitenciaria. La propuesta, amigos, será entregar en los próximos días al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que viabilice los respectivos cambios. Le contamos. Sentados de una mesa de trabajo varias autoridades del sector justicia y de rehabilitación social para efectuar una radiografía a los centros carcelarios del país, inmersos en una crisis. De entrada, identificando uno de los principales nudos críticos. Que existe un número escaso de jueces de garantías penitenciarias en el país. ¿Esto a qué conlleva? A que no puedan resolverse en forma oportuna los beneficios penitenciarios y por lo tanto eso está contribuyendo penosamente al hacinamiento carcelario. Tenemos un hacinamiento de alrededor de 12.000 personas privadas de la libertad. ¿Dónde los ponemos si no hay infraestructura? Fausto Cobo, titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, se refiere al reglamento de rehabilitación social. Los parámetros que se toman allí para cumplir con los requisitos son seguramente de Noruega, de Finlandia o de algún otro país, pero que no son directamente con nuestra realidad. La Defensoría Pública llegó a la invitación de la Corte Nacional de Justicia con un primer diagnóstico. La demora en el señalamiento de audiencias para la solicitud de beneficios penitenciarios por parte de los jueces para la verificación del cumplimiento de requisitos. Muchas veces se señalan audiencia cuando ya la persona privada de libertad ya ha salido. La intención de definir un proyecto de reforma que a futuro sea aprobado por el Directorio de Rehabilitación Social, integrado por varios ministerios como el de Gobierno, Educación, Salud y de Inclusión Social. Se trata de diferentes visiones. Aquí está la Fiscalía, está la Defensoría Pública, está la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Nacional, el SNAI, los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y los jueces de garantías penitenciarias del país. Propuesta que también será entregada personalmente al presidente de la República, Guillermo Lasso. Pues sin duda, se necesitarán recursos económicos, informó Héctor Romero. Y con el anuncio del presidente de la República de impulsar una consulta popular, varios analistas opinan sobre temas que deberían abordarse. Consideran que el gobierno deberá analizar muy bien las temáticas a consultar para no desgastar el capital político que ha logrado en sus primeros días de mandato. Con la propuesta de consulta popular planteada por el Ejecutivo como una alternativa política para viabilizar su proyecto de gobierno, expertos comentan que los temas a tratarse deberán ser analizados a profundidad por el presidente para evitar un desgaste político importante en su gestión. El presidente Lasso cuenta con un respaldo popular y está legitimado por el programa que él ha impulsado en materia de vacunación. Sin embargo, yo no sé si es que ese respaldo podrá perdurar hasta el momento de llegar a la consulta popular, porque también con los últimos hechos que han ocurrido, con el tema de la gasolina, el tema agricultor, esa legitimación también se va desgastando. Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno en varios mandatos, expresa que independientemente de cuáles sean los temas a tratar, lo primero que deberá decidir el gobierno es discernir si se realizará un plebiscito o un referéndum. Esto debido a la complejidad y el tiempo que le podría tomar. Lo ideal es que se plantee mediante referéndum directamente
las reformas necesarias. Concepto con el que concuerda el analista político André Benavides, quien añade que el gobierno tendrá que aclarar sus objetivos en la consulta para determinar el alcance de los mismos. Ahora, tenemos que ver cuál es el alcance de aquellas preguntas que tienen que ver con materia económica, materia laboral, seguridad social y minería. Ambos analistas concuerdan que si no se observan muy bien estos aspectos, la propuesta podría tener un costo político negativo para el Ejecutivo. No hay que, llamemos, desperdiciar ese recurso en asuntos en que directamente el presidente de la República está constitucionalmente facultado para decidir. Una consulta popular no es garantía de nada. ¿Qué pasa si el día de la consulta popular el gobierno de Lasso pierde? Eso sería un desgaste político bastante importante. Entre los temas preliminares planteados por el presidente Lasso estaría un nuevo proyecto de ley laboral, el fortalecimiento de la dolarización, el crecimiento de la producción petrolera, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entre otros. Informó Mauricio Sánchez. La Federación de Estudiantes Universitarios entregó a la Asamblea Nacional un documento con 10 ejes que recogen sus demandas para la reforma a la Ley de Educación Superior. El mayor pedido, dice, son más cupos para que los jóvenes puedan acceder a la universidad. Le contamos. En la Asamblea Nacional existen 4 proyectos que pretenden reformar la Ley de Educación Superior. Uno de ellos fue presentado por el Ejecutivo y los otros 3 por asambleístas. Ante la cantidad de proyectos existentes, la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios entregó a la Asamblea Nacional un documento con 10 ejes que reflejarían la demanda de este sector. Estas 4 propuestas nosotros las queremos condensar para que exista, tal como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, exista una sola reforma. Uno de los mayores problemas que afrontan los jóvenes universitarios es la falta de cupos. Nosotros no vamos a poder solventar este gran problema. Actualmente sabemos que más o menos hay 250,000 postulantes que rindieron el examen para poder ingresar el actual test Transformar y que el número de plazas son aproximadamente 120,000. Eso quiere decir que 130,000 estudiantes en este mismo periodo se van a quedar sin un cupo, aproximadamente. Desde la Asamblea Nacional se tiene claro este gran problema que afecta a los estudiantes y aseguran que buscarán mecanismos para dar una solución. El abrirse para que más bachilleres, más ecuatorianos accedan a la universidad a través de la semipresencialidad, a través de la virtualidad, es urgente, es inmediato. A más de la gratuidad y la autonomía, los estudiantes también piden que exista un control a la gestión de los recursos públicos en las universidades para evitar que existan casos de corrupción por parte de las autoridades, informó Valeria Navarro. Y al retornar, el Ministerio de Salud anunció cambios en el plan de vacunación desde el lunes 13 de septiembre. Todas las personas deberán acudir a los centros de salud para aplicarse cualquiera de las dosis. Ya venimos con esto y más. Una pausa. Gracias por estar con nosotros este día jueves. El Ministerio de Salud anunció cambios en el plan de vacunación. Esto va a ser desde el día lunes 13 de septiembre. Ojo con esto, todas las personas deberán acudir a los centros de salud para aplicarse cualquiera de las dosis. Por otra parte, también la inoculación de la población entre 15 y 12 años se realizará en los establecimientos educativos. Preste atención. Hasta el viernes 10 de septiembre, la vacunación en el país se desarrollará de manera normal. Sin embargo, a partir del lunes 13, toda la población deberá acudir a los centros de salud para vacunarse. En otras palabras, si usted tenía una cita programada para segunda dosis o quería aplicarse por primera vez la vacuna de AstraZeneca o CanSino, desde el 13 de septiembre deberá ir al centro de salud más cercano para hacerlo. A pesar de estas nuevas disposiciones, aún habrá centros de vacunación operativos. En Quito, por ejemplo, seguirán funcionando el Centro de Convenciones Bicentenario y el Instituto Superior Consejo Provincial de Pichincha. Por su parte, en Guayaquil, atenderán los centros de vacunación de Mucholote, Aeropuerto, Estadio Modelo Alberto Spencer, Terminal 25 de Julio de la Metrovía y la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Guayaquil.
En Durán se vacunará en el Centro de Convenciones y en San Borondón se lo hará en el Coliseo de la Cabecera Cantonal. Las coordinaciones zonales definirán si algunos puntos de vacunación continúan operando o no. Con respecto a la aplicación de vacunas para la población de 15 a 12 años, esta se realizará a partir del 13 de septiembre al 30 de octubre. Para ello, los menores deberán acudir a la institución donde estudian para recibir la primera dosis. En esta fase, las direcciones distritales y establecimientos del Ministerio de Educación entregarán los listados de estudiantes para coordinar con las brigadas móviles de salud, informó Eric Zambrano. Inició el proceso de transición de los vacunatorios hacia los centros de salud de la capital. Además, brigadas comunitarias monitorearán la ciudad para establecer puntos de inoculación donde exista alta demanda de rezagados. Actualmente 10 de los 136 centros de salud que existen en el Distrito Metropolitano y sus alrededores son puntos de inoculación fijos, pues a criterio de las autoridades, en poco tiempo la vacuna contra el COVID-19 será parte del esquema de inmunización regular. Como pueden observar, ya están los ENI responsables zonales están ya supervisando y viendo que se cumplan los estándares de calidad para que ya el biológico y los flujos se cumplan aquí. Hasta el 13 de septiembre, todos los centros de salud ubicados desde el Quinche hasta Nanegalito y con ello varios puntos de inoculación serán cerrados. Ya nosotros solo contaremos con 2 centros masivos fijos y estarán ya las vacunas en los centros de salud de cada uno de los distritos. En los centros de salud se prioriza a quienes no han recibido la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, también se aplican segundas dosis. Y ahorita estamos con los rezagados mayores de 18 años y también ya vamos a iniciar con las primeras dosis de los 12 años en adelante. El trabajo, según anunciaron los representantes del Ministerio de Salud, será también a través de brigadas comunitarias que asistan a los barrios. Trabajamos muy coordinadamente con los comités locales. Desde que se habilitaron los centros de salud como puntos de vacunación, en promedio por día se reciben entre 60 a 100 personas para ser inoculadas, informó Sofía Vintimilla. En los próximos días, el Fondo Monetario Internacional concretará un crédito de $800 millones para el Ecuador y hasta fin de año se prevé llegar a 700 millones más. Estos recursos serán destinados principalmente para la vacunación contra el COVID-19 y programas de interés social. Le contamos. Una vez que nuestro país cumplió con la segunda y tercera revisión técnica del programa del servicio ampliado que mantiene desde el 2020 hasta el 2022, con el Fondo Monetario Internacional FMI, la llegada de $800 millones del organismo multilateral está a un paso de concretarse. Seguridad, que la tiene el Ministerio de Economía. El directorio del Fondo Monetario Internacional debería reunirse en las siguientes semanas, en las próximas semanas, para discutir ya a nivel formal y aprobar formalmente el acuerdo. Recursos que llegarán en los próximos meses, ya que hasta fin de año está prevista otra revisión técnica, como pasaporte para acceder a $700 millones más, con lo que suman 1.500 millones en el 2021. Y el programa prevé que el siguiente año haya desembolsos del Fondo Monetario a lo largo del año en total de $1.000 millones adicionales. Y hemos tenido ya discusiones muy detalladas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con el Banco Mundial, con el FLAR. Cuando uno suma los distintos desembolsos de la comunidad internacional, entre ahora y el año próximo suman un poco más de $4.500 millones. Eso no toma en cuenta los 1.000 millones de DEX que ya llegaron del Fondo Monetario. Renegociación que al régimen le permitirá cumplir 4 objetivos fundamentales, como se destaca desde el Banco Central del Ecuador. Es garantizar el crecimiento sostenible, que respete el medio ambiente, generar empleo de calidad para la ciudadanía. El tercero es promover la transparencia en la administración de los recursos públicos y ordenar las finanzas públicas. Y el cuarto es fortalecer la dolarización y proteger los depósitos de la ciudadanía. El FMI le ha puesto el ojo a algunas áreas para apoyar al programa económico del nuevo gobierno. Primero, apoyar la recuperación de la pandemia. Segundo, ampliar la asistencia social para proteger a las familias más vulnerables. Tercero, promover una gestión transparente de los recursos públicos. Cuarto, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad.
y por terminar, promover un crecimiento sostenible con empleos de alta calidad. Descartando que los préstamos estén ligados a reformas fiscales, se destaca el programa de vacunación y que Ecuador haya bajado el riesgo país por la recuperación económica, informó Héctor Romero. Y el Comité Empresarial Ecuatoriano identificó 4 acciones prioritarias para la implementación de un plan de reactivación económica. Explicaron que una vez culminada la etapa de vacunación 900, en la cual constituye el primer paso, se debe iniciar la fase de mejoramiento del empleo y competitividad de los sectores de la producción. Desde el sector empresarial analizan que en el momento actual se deben focalizar esfuerzos, razón por la que comprometen al gobierno central a generar las reformas que permitan generar, según dicen, las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad. Ahora el ecuatoriano está pensando, ya me siento sano, me siento protegido, estoy defendido contra la pandemia, pero ahora necesito trabajar y desde el sector empresarial necesitamos aumentar esas fronteras laborales. De ahí que analizan al menos 4 ejes, en donde se destaca la modernización del régimen laboral para abrir nuevas plazas de contratación, así como una política tributaria que elimine impuestos que señalan, distorsionan y encarecen las actividades productivas. Creo que es importantísimo que en este momento la reactivación económica permita la incorporación de mujeres, de jóvenes a la fuerza laboral y al mercado laboral formal, a la economía del país. Por lo tanto, requerimos entonces que hayan unos mensajes claros que lo ha dado las autoridades del Ejecutivo en lo que tiene que ver con el fomento de inversiones. El fomento de inversiones va a permitir que crezca la producción y a su vez el crecimiento de la producción va a permitir que se generen plazas de empleo formal en el país. Los restantes 2 ejes puntualizan que se necesita la aceleración de la apertura de mercados internacionales para los productos de la oferta exportable y mejorar condiciones de financiamiento para dinamizar la recuperación de los sectores afectados por los efectos de la pandemia y el consumo. El sector empresarial está dispuesto a dar la mano, a dar un soporte al gobierno nacional para que se puedan implementar estas reformas con la mayor celeridad y la mayor agilidad posible. Y esa es la fórmula, trabajo sector público, sector privado en conjunto para lograr los objetivos del país. Entonces yo creo que vamos avanzando por la línea correcta, ya se empieza a sentir la reactivación. Desde el sector empresarial son enfáticos que el Ejecutivo y el Legislativo deben viabilizar y concretar sin demora las reformas que requiere el país para concretar el plan de reactivación de los sectores productivos. Informó Javier Rosero. El coordinador zonal 6 del Ministerio de Salud Pública, Fausto Hidrobo, informó que el 85% de la población inmunizada con la primera dosis y el 81% con la segunda. Azuay se convirtió en una de las primeras provincias del país en alcanzar la denominada inmunidad de rebaño frente al COVID-19. A pesar de este alentador dato, las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantener los protocolos de bioseguridad. Y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Fundación WAL, junto con el Gobierno Nacional, lanzaron la iniciativa Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador, con la que se propone una política de Estado a largo plazo que combata este problema. Distintas organizaciones de la sociedad civil, integradas en la Fundación de WAL, en conjunto con el Gobierno Nacional, lanzaron la iniciativa Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador. Con un solo propósito, para ver cómo es que hacemos esta gran minga nacional para enfrentar la desnutrición crónica infantil. Este conglomerado propone la creación de un espacio en donde confluyan conocimientos desde aportes de la academia, gobiernos autónomos descentralizados e investigaciones particulares, que permitan la creación de una propuesta sobre una política de Estado que combata este problema. Hemos escuchado también propuestas que surgen de la Asamblea y de la sociedad civil también tenemos cosas que decir. Para el actual gobierno, la desnutrición infantil es uno de los problemas más grandes e importantes a los cuales se buscará dar solución. El gobierno del encuentro ha decidido que la lucha contra la desnutrición crónica infantil va a ser una de sus prioridades. Es una batalla que se gana sumando fuerzas de todos los sectores. Para delinear el camino hacia una política pública que combata este problema que aqueja a 3 de cada 10 niños ecuatorianos, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición presentó un primer borrador al Ejecutivo. Este plan, que fue entregado el día lunes al presidente de la República, es la propuesta del gobierno del encuentro para tener una base sobre la cual trabajemos de manera articulada. Esta
Esta alianza pretende afianzarse con acciones a futuro, en donde aportarán con recursos y personal necesario para, en conjunto con el gobierno, garantizar la salud de los niños y niñas ecuatorianos en su primera infancia. Informó Paola Castillo. La Embajada de Estados Unidos realizó la donación de varios equipos e implementos médicos al Hospital Bicentenario de Guayaquil. ¿Cuáles fueron? Le contamos. El acto se llevó a cabo en el Hospital Bicentenario de Guayaquil, pues el gobierno de Estados Unidos donó varios equipos médicos con la finalidad de fortalecer esta casa de salud, la cual fue uno de los lugares más concurridos, esto por el tema COVID-19. Encargados del lugar daban detalles de lo que se podrá hacer con lo donado. Son implementos médicos que son fácilmente transportables y estos implementos son 9, en los cuales tenemos un electrocardiógrafo muy necesario en época de pandemia, ya que nos permite ver en qué condiciones está el corazón. Van a ser utilizados no solamente para los pacientes que tenemos ingresados, sino para una comunidad. De su parte, la Embajada de Estados Unidos en Guayaquil también se expresó, asegurando que esta es una manera de estrechar los lazos, sobre todo en temas de salud. Sin embargo, la pandemia no se ha terminado y continuará requiriendo de sus extraordinarios esfuerzos para atender a la población, especialmente a la más vulnerable. El objetivo principal siempre es y será salvar vidas, informó Julio César Saona. El municipio de Durán hizo la entrega de 10 motos a los agentes de policía del cantón. Esta donación servirá para reforzar la institución que enfrenta una gran delincuencia en la zona. La alcaldía de Durán se suma a la iniciativa de dotar de equipamiento a la Policía Nacional, que en este caso trabaja en ese cantón, para combatir la delincuencia y evitar que gane más terreno. En ese sentido, hubo una importante donación. 10 motos el día de hoy y, como dije, agradezco al sector industrial que ante mi llamado, algunos industriales colaboraron. Aquí en el municipio nosotros aportamos con 2 motos en forma personal. Es que la criminalidad dejó de ser una percepción. Pues en este momento yo tengo más 9 muertes violentas, que ese es el reto que tengo hasta el mes de diciembre, de al menos contener de que exista mayor cantidad de eventos de esta naturaleza. Ayudar en este tema. Nosotros ponemos en consideración el tema que hay que controlar la salida de las drogas por el río al mar, por Durán. Para esos fines, el alcalde Dalton Narváez agregó que instalarán cámaras de seguridad. Además, se han entregado 10 terrenos para construir cuarteles de policía. Yo personalmente le estoy pidiendo a Steven que iniciemos en el Cerro de las Cabras y en Abel Gilbert. En Cerro de las Cabras que tenemos un terreno para un buen cuartel de la policía. Informó Adriana Peralta. La Facultad de Derecho Cibernético de la Universidad de Harvard, conjuntamente con organizaciones de derechos humanos, presentaron un informe sobre la falta de normas jurídicas en temas de seguridad digital, que se reportó en varios países de Latinoamérica, incluido nuestro Ecuador. Resultado le contamos. Expertos en seguridad informática presentaron resultados de la investigación realizada a varios países de Latinoamérica, incluido el Ecuador, en donde se encontrarían vacíos legales que propician persecución y vulneración de derechos a la comunidad en cuanto a seguridad digital. En el caso puntual del Ecuador, se mencionan problemáticas legales en el artículo 232 y 234 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se menciona lo siguiente. Ataque a la integridad de sistemas informáticos. La persona que destruya, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Normativa que, según el informe, tiene problemáticas de interpretación. Aquí no solamente está el problema de quienes crean estas leyes, sino también quienes las interpretan, es decir, el Poder Judicial, son utilizadas para, en vez de reconocer errores en la construcción de mecanismos de seguridad para bases de datos, son utilizadas para perseguir a aquellas personas que denuncian estas vulnerabilidades. A su vez, el texto trae a la mesa la situación del informático sueco Ola Vini, quien enfrenta un juicio en el país desde el año 2019 por supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos. No había, tal cual, un hilo conductor entre, primero,
las versiones en lo que de lo que había hecho, y después conforme como que fueron encontrando los artículos que de alguna manera, o los tipos penales que de alguna manera podían como que hacer clic con la versión mediática que por un lado existía y con la versión más o menos de que era más factible que pudiera haber sucedido. Las conclusiones del informe sugirieron reformas urgentes a las leyes, las mismas que cuenten con la participación de la sociedad civil, la academia y el gobierno, informó Caterine Aguirre. Y el presidente Guillermo Lasso designó a Helen Deller-Klein como la nueva embajadora de Ecuador en el Estado de Israel. El decreto surgió luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país comunicara al gobierno nacional el beneplácito por el nombramiento de Deller como embajadora en su territorio. La representante ecuatoriana es empresaria, tiene 62 años, es licenciada en Historia y Ciencias Políticas en Estados Unidos. Y al retornar vamos a contarles que el tifón Konsón ha causado deslaves y destrucción a su paso por Filipinas. Esto y más, ya venimos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió a los deportistas olímpicos y paralímpicos quienes representaron al país en Tokio 2020. Durante la cita, el primer mandatario refrendó su compromiso de mantener el apoyo para fortalecer su preparación de alto rendimiento. Le contamos. Fueron recibidos con alfombra roja y todos los honores pertinentes los atletas tricolores que dejaron en alto el nombre del país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio. El ministro de Deportes, Sebastián Palacios, expresó que esta delegación marcó un hito en la historia del deporte nacional. El Ecuador entero hoy se los agradece. Gracias por convertirse en referentes positivos para todos los ecuatorianos. Expresó que el gobierno tiene un compromiso con estas generaciones para rediseñar un plan de alto rendimiento integral que vele en todas las etapas de los deportistas. Un plan que sea integral y que mire a los deportistas como seres humanos y no como máquinas de ganar medallas. El presidente Guillermo Lasso pronunció también que en su gobierno se garantizará la formación académica y laboral de los deportistas luego de su etapa de alta competencia. No vamos a abandonar a quienes nos dan glorias y orgullo. En el evento también se entregaron los incentivos económicos para los 6 medallistas olímpicos y paralímpicos como reconocimiento a sus logros deportivos. Hemos hecho historia en estos Juegos Olímpicos. Realmente me siento muy honrada de ser una afroecuatoriana, una afrodescendiente. La medalla que yo obtuve es para todo el pueblo ecuatoriano. Durante el periplo olímpico y paraolímpico, Ecuador logró 3 medallas de oro, 1 de plata, 2 de bronce y 10 diplomas olímpicos, siendo esta la delegación más galardonada de la historia del país, informó Mauricio Sánchez. Merecido homenaje a nuestras campeonas. Y una sola empresa se presentó para asegurar los radares de las Fuerzas Armadas. Así lo informó el viceministro de Defensa. El objetivo es asegurar los bienes de defensa nacional, entre ellos el radar en el Cerro Montecristi, punto estratégico en la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico. En su lucha contra el narcotráfico y previo a la instalación del radar en el Cerro Montecristi, el gobierno busca que los equipos a instalarse tengan una póliza de seguro por cualquier novedad que pudiese suscitarse. Es decir, que desde el primer minuto que esté instalado en Montecristi, ya tenga la cobertura. El viceministro de Defensa añadió que la protección del radar es relevante para la operación continua en esa área considerada altamente sensible. Sin embargo, para el traslado de los equipos allá, eso es otro tipo de seguro, es otro seguro que no es precisamente este. Y es que la adjudicación está prevista para el 23 de septiembre, pero fue una sola empresa de seguros la que presentó su oferta para la contratación de la póliza todo riesgo de radares. Esto para el periodo 2021-2022. La oferta que ha presentado la empresa interoceánica es de $591,301 con 00 centavos. Se añadió que aunque sea la única oferta, eso no quiere decir que la contratación se realizará, pues debe cumplir con todo lo necesario. Los bienes por asegurarse son por alrededor de $90 millones. El ministerio también se prepara para los procesos de contratación de seguros, tanto para el casco aéreo como para el casco marítimo, que están próximos a vencerse. Informó Marilyn Jaramillo.
Una mujer quien solicita donaciones a través de redes sociales generó sospechas. Una persona que le brindó ayuda cree que el caso sería un invento de la mujer para captar dinero y objetos. Un equipo de nuestro noticiero visitó a la acusada para constatar si la historia es cierta. ¿Qué pasó? Veamos. Esta imagen que circula en redes sociales contiene información sobre un niño quien supuestamente debe atravesar por cirugías a causa de una anomalía con la que nació. Se incluye número de teléfono y de cuenta bancaria de quien sería la mamá del menor para recibir donaciones. Sorpresivamente conocimos el caso de quien siente ha sido engañada con dicha historia. En junio de 2020 recibió un mensaje en Instagram del usuario Carlitos Javier Alexander pidiendo ayuda. Me dejé llevar por estas imágenes y le realicé unas donaciones de más de $200. Fui a entregar a la señora aquí en Cerro San Eduardo. Le indicaron que allí vivía la tía del niño, que ella recibiría la donación. Apenas lleguen las donaciones a Quito, porque supuestamente ahí es donde vivía el bebé, que me hacía un videollamada, un videíto con el niño y hasta la fecha. Por ello buscamos comprobar si el caso era cierto. La supuesta madre del bebé nos dio la misma dirección para ir a entregar donaciones. Aseguró que vivía en Guayaquil junto al niño, pero al solicitar verlo se excusó. Este problema del COVID yo no lo puedo hacer que mi hijo lo vea. Si usted gusta me entrega las cositas, yo le mando un video. Al llegar indicó que en realidad el bebé no estaba en el domicilio, que su padre lo llevó a una fundación para que le dieran atención médica. Nos invitó para que ingresáramos. Allí se encontraba uno de sus 3 hijos. Dialogamos con ella y hubo cosas que no pudo responder acerca del bebé de las publicaciones. Entonces ahí fue que él tiene 10 meses. ¿No se acuerda de qué día nació su bebé? No, que le realizaron la... No, que día nació el niño. El año pasado, pues. ¿Pero qué día? Diciembre. En diciembre nació. No, perdón, septiembre. Septiembre de 2020. Septiembre de 2020. Ah, porque justamente la conversación de quien le había estado haciendo la ayuda es del 17 de julio del 2020. No, es que no sé quiénes personas la han escrito, porque hay muchas personas como que sí me han brindado ayuda. Curiosamente, la foto del niño con el pedido de ayuda la estuvo enviando a personas, al menos desde junio de 2020, cuando se suponía que aún el bebé no nacía. Le expusimos la denuncia que recibimos. Mientras más nos daba información, más se contradecía. Y es que por un lado a la perjudicada le pidió dejar las donaciones en casa de su hermana en Guayaquil. A nosotros, en cambio, nos indicó que en esta ciudad no tiene familiares. No está, usted mañana lo puede encontrar en el bebé aquí con más tranquilidad. Para yo decirle que lo que tiene aquí usted lo puede ver y todo, pero no tengo ningún problema. En medio de su nerviosismo nos retiramos de la vivienda, que asegura es prestada, con el compromiso de regresar al día siguiente para ver al niño y así desmentir que se tratara de un engaño. Informó Celeste Dueñas. Increíble. Y en Tungurahua continúa el drama y la incertidumbre en la cuenca del río Las Estancias. Pues continúa la búsqueda de 2 personas desaparecidas desde la noche del domingo en medio de una avalancha de lodo y palos que arrastró un aluvión en la parroquia Río Negro. Mientras tanto, los 3 cadáveres encontrados fueron ya sepultados. Susi Guatatuca Santi, de 20 años, fue enterrada en el cementerio municipal de Shell, en Pastaza. Es una de las 3 personas muertas en el aluvión del río Las Estancias, en la parroquia Río Negro, en Tungurahua, mientras que los cuerpos de Silvana Pongluisa, que fue velado en la casa comunal de la comunidad Azuay, y de Ricardo Villasís, que recibió postrer homenaje en una capilla ardiente en la sede del gobierno parroquial de Río Negro, fueron enterrados este miércoles en esa misma parroquia. Los 2 eran trabajadores de Coagensa Hidroeléctrica que opera en el sector. En los familiares de Susi Guatatuca no hay resignación por su repentina y prematura muerte. Mientras tanto, en la cuenca del río Las Estancias no hay pausas en la búsqueda de los cuerpos de Marlon Delgado, pareja de Susi Guatatuca, y que quedaron sepultados por la avalancha de lodo y palos en la vivienda que vivían y que desapareció entre los escombros, y el de Alberto Luna, cuya historia es igual.
Rescatistas, militares, policías, bomberos y de la misma comunidad, más varias máquinas pesadas, trabajan en ese operativo. Según los protocolos establecidos para la búsqueda de desaparecidos, esta tarea se debe realizar hasta por 72 horas. Es decir, se cumplió este miércoles. Posterior al informe, se hablaría de una ampliación hasta el día viernes. Sin embargo, estamos a la espera de los informes de cada grupo. La posibilidad de que esté próxima la terminación del rastreo es rechazada por la madre de Marlon Delgado, quien llegó al sitio para pedir que se siga buscando a su hijo. Por favor, no paren la búsqueda. Yo se los pido por mi hijo. Yo vivir en este río día y noche buscando a mi hijo. Ayúdenme, tienen que ayudar. Por su parte, quienes viven al otro lado del río, que están aislados por la pérdida del puente que tenían para su comunicación, deben pasar por el mismo lecho de la corriente mientras reclaman a las autoridades la construcción de otro viaducto de manera urgente. Desde la parroquia Río Negro, en Tungurahua, informó Edwin Fernández.